Un tanque que sale a la superficie en un río, un elixir de la inmortalidad encontrado en una tumba o un avión ruso hallado en un desierto. Pónganse cómodos, aquí tienes 7 cosas improbables encontradas por casualidad en los 4 rincones del mundo. Andrés Franzen era un arqueólogo e ingeniero naval sueco apasionado por recuperar enormes barcos perdidos en los océanos. Uno de los principales objetivos de su carrera fue recuperar los restos del buque de guerra Vasa, que encalló en medio del océano en su viaje inaugural. Este barco fue construido en el siglo XVII bajo las órdenes del rey Gustavo II Adolfo de Suecia. Desgraciadamente, el 10 de agosto de 1628, en pleno viaje, el imponente barco fue golpeado por una fuerte ráfaga de viento que pasó la factura. Así, Andrés pasó buena parte de su carrera recuperando los restos del Vasa. Fue uno de los últimos hombres en abordar este gigantesco proyecto. Tras una larga búsqueda de la ubicación del barco y el despliegue de recursos colosales para elevar los restos en las profundidades del agua, el Vasa fue izado 333 años después de los primeros intentos de recuperación, utilizando cables de acero conectados a una grúa de elevación. Pero antes de volver a la superficie, tuvo que pasar años preparando el pecio, excavando 6 túneles bajo el casco y realizando 1300 inmersiones. Todo ello con una visibilidad casi nula. Tras sacar el barco del agua, se colocó en dique seco a la espera de las excavaciones arqueológicas en sus entrañas. El Vasa se exhibe ahora en el museo homónimo de la ciudad de Estocolmo, y aunque Anders Franzen ya no está entre nosotros, estamos seguros de que debe sentirse orgulloso en su tumba por haber logrado una hazaña histórica. Para los que no conozcan, SpaceX es una empresa estadounidense especializada en el campo de la astronáutica y los vuelos espaciales. Es la empresa que está detrás de los lanzadores de cohetes Falcon 9. Además, es uno de los pocos proveedores privados con los que trabaja la NASA. Una de las estrategias de la empresa es reutilizar los conos de ojiva de los cohetes lanzadores, principalmente con fines económicos y prácticos. Recientemente, en un esfuerzo por recuperar suavemente el cono de nariz de un cohete Falcon 9, la empresa movilizó, como es habitual, sus barcos en el mar. Equipados con grandes redes, normalmente la empresa solo consigue capturar uno de cada 2 o tiene que pescarlos en el mar, pero esta vez SpaceX consiguió finalmente atrapar por primera vez las 2 partes del cono de nariz de su cohete Falcon 9 durante la misión Anasi II desde Cabo Cañaveral, Florida. La misión consistía en poner en órbita el satélite de comunicaciones militares para Corea del Sur. El lanzamiento salió bien, ya que el satélite no solo se desplegó a la altitud deseada, sino que se recuperó la primera etapa del lanzador junto con el carenado. Toda una hazaña, pero no basta con poder recuperar las piezas del Falcon 9, sino que era especialmente necesario recuperarlas en buen estado para poder reutilizarlas, y para ello SpaceX tuvo que desplegar un gran esfuerzo para que el carenado de 800 kilogramos no cayera en el agua. Para garantizar un posicionamiento correcto, los barcos rastrearon la posición de los casquillos con un GPS, y para evitar que perforaran la red y se estrellaran contra la barcaza al aterrizar, su caída fue frenada por pequeños propulsores de dirección. A estas alturas, SpaceX debe haber colocado sus casquillos en otros cohetes, y quién sabe, quizás ya estén en algún lugar de la atmósfera. Mientras Saddam Hussein estaba vivo y escapando, las fuerzas estadounidenses se dejaron llevar por la caza y el deseo de atraparlo, pero el ex estadista iraquí no era la única preocupación de los soldados estadounidenses. De hecho, movían cielo y tierra para hacerse con las armas de destrucción masiva imposibles de rastrear que Saddam había enterrado. Esta fue una de las principales razones de la intervención estadounidense en Irak. En 2003, el ejército estadounidense descubrió aviones MiG-25 Foxback y Su-25 enterrados bajo la arena caliente del desierto cerca de Bagdad. La razón de Irak para ocultar sus aviones de combate era puramente política. Poco antes del comienzo de la Primera Guerra del Golfo, el país confió a Irán la mayoría de sus aviones con la esperanza de que algún día se los devolvieran, para evitar utilizarlos contra las fuerzas estadounidenses, porque aunque eran de diseño soviético, no tenían ninguna posibilidad contra el poderío combinado de los Estados Unidos y sus acólitos, que disponían de mejores aviones y de pilotos más hábiles. Así que al entregar sus aviones a Irán y enterrar el resto en el desierto, Irak pudo conservar parte de su fuerza aérea y evitar perderla ante las fuerzas estadounidenses, que nunca pensarían en atacar a Irán. Y solo por casualidad, durante la invasión iraquí que tuvo lugar en la Segunda Guerra del Golfo, el ejército estadounidense pudo toparse con estos aviones enterrados. Se necesitó mucho esfuerzo para sacar a monstruos de ese tamaño de su prisión de arena, sobre todo porque estos aviones de combate ya no eran de mucha utilidad cuando fueron descubiertos. El ejército estadounidense tuvo que desechar lo que quedaba de los aviones despojados de sus alas y del equipo restante tras la guerra. Puede que estos
estos aviones no se hayan utilizado en la guerra, pero sin duda ayudarán a los arqueólogos interesados en la historia de la Guerra del Golfo. Un día, en los altos Alpes suizos, 3 jóvenes escaladores disfrutaban de la indescriptible sensación del vacío, calma y senitud que les ofrecía la naturaleza. Mientras caminaban por el glaciar de Gauli, los 3 jóvenes descubrieron algo increíble, un enorme montón de chatarra engullido en el hielo, medio derretido. Intrigados por semejante descubrimiento, los montañeros se detuvieron ante lo que les pareció a primera vista el cadáver de un avión. Para cerciorarse, los 3 jóvenes montañeros empezaron a realizar excavaciones superficiales para acabar descubriendo latas y cucharas que llevaba el avión militar en ese momento. Más tarde resultó ser el Dakota 53, un avión estadounidense que despegó de Múnich el 19 de noviembre de 1946 camino de Marsella. A bordo iban 12 personas, entre ellas generales y sus esposas. En medio del viaje, el avión perdió su rumbo sobre los Alpes debido a la niebla y el viento. El avión consiguió aterrizar sin demasiados daños entre 2 paredes rocosas del glaciar de Gauli, a una altura de 3.350 metros. Inmediatamente después de la operación de rescate, una fuerte tormenta de hielo impidió remolcar el avión, que acabó enterrado por completo bajo la nieve y olvidado con el tiempo. Varias décadas después, fueron estos 3 jóvenes los que lo encontraron, gracias sobre todo al deshielo, debido a las altas temperaturas que sufría la región. Al principio les resultó muy difícil identificar al avión, ya que no tenía casi ningún rastro de su nombre, salvo algunas inscripciones en las alas y las hélices, que estaban casi destruidas. Los jóvenes escaladores informaron entonces de su descubrimiento a las autoridades, que se apresuraron a vigilar los restos del avión para asegurarse de que no fueran robados. Según un arqueólogo de Berna, los estadounidenses están muy interesados en los restos del avión, tanto si los suizos conservan el avión como si no. Estos 3 alpistas suizos siempre tendrán derecho a presumir de haber hecho un descubrimiento tan impresionante. El 27 de septiembre de 1942, el gigantesco avión de combate Lockheed P-38 Lightning partió de Lavender. A bordo iba el teniente Robert F. Elliott, entonces de 24 años, de Rich Square, Carolina del Norte. El avión militar se dirigía ese día a una práctica de tiro. Tras ascender a 6.000 pies cuando faltaba una hora, el motor izquierdo del avión perdió toda su potencia. Un tiempo después, mientras intentaba llegar al aeródromo, el motor derecho falló. El avión entonces realizó un aterrizaje de emergencia en una playa del norte de Gales con 1 metro de agua. Los daños causados por el aterrizaje de emergencia y el agua del mar fueron graves. Los daños causados por el aterrizaje de emergencia y el agua del mar fueron tan graves que el avión tuvo que ser rescatado, pero no se hizo nada y el avión permaneció enterrado bajo 2 metros de arena durante varios años, hasta que fue observado por primera vez en la década de 1970, una segunda vez en 2007 por una familia de excursionistas y por última vez en 2014. El avión ha sido despojado de sus armas, pero aún conserva su combustible. Su carcasa, por su parte, ha tenido dificultades para sobrevivir a los caprichos y vicisitudes del mar. En la actualidad, el avión está amparado por la Ley de Protección de Reliquias Militares. Los apasionados de su historia se desplazan con frecuencia para comprobar su estado, con el fin de evitar que los delincuentes perturben el lugar de alguna manera o lo despojen de sus artefactos históricos. El Lockheed P-38 Lightning, mucho más que un avión siniestrado, se ha convertido en un verdadero objeto histórico protegido en el Reino Unido. Paul Hepler, capitán del barco, solía realizar expediciones marinas para hacer descubrimientos. Un día en 1985, mientras cartografiaba el fondo marino con su manómetro, Paul vio 2 enormes objetos metálicos que yacían a 28 metros de profundidad en el agua. Se trataba de 2 locomotoras Planet Class 222T de la década de 1850. Estos modelos muy raros no se habían fabricado en grandes cantidades, ya que habían quedado obsoletos poco tiempo después de su fabricación. Han surgido muchas preguntas sobre su presencia en medio del océano. Los exploradores creen que las locomotoras fueron empujadas deliberadamente al agua para que el barco que la transportaba no se hundiera por el peso y la tormenta. Identificar correctamente las 2 locomotoras no fue una tarea fácil para el capitán. Las 2 enormes locomotoras de 15 toneladas cada una llevaban más de un siglo bajo el agua. Las máquinas de vapor estaban incrustadas de óxido, algas y percebes que se habían acumulado a lo largo de los años. Hoy
hoy, Paul Hepler ha entregado su hallazgo a los responsables que están trabajando en el Museo del Transporte de Nueva Jersey para desarrollar un plan para sacar las locomotoras a la superficie y restaurarlas. Aquella pequeña expedición marina de 1985 cambió su vida para siempre. En el Parque Patriota situado en Kubinska, Rusia, los especialistas en arqueología tienen la misión de ir en busca de antiguas armas militares para exponerlas en el museo de la instalación. El último, inaugurado en 2016, fue diseñado en torno al tema militar. Mientras intentaban realizar excavaciones en los alrededores del río Don, estos especialistas descubrieron un tanque soviético completo que emergió del agua por sí solo, tras pasar más de 60 años a 6 metros de profundidad. Se trataba de un tanque T-34, una máquina de 30 toneladas que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento es increíble, sobre todo porque todos los tanques de este tipo fueron destruidos durante las batallas contra la Alemania nazi en los primeros años de la guerra. Se dice que estaba circulando por un puente cuando se rompió, lo que hizo que se hundiera en el fondo del río. Los arqueólogos del parque, con la ayuda de soldados del Distrito Militar Occidental de Rusia y varios buzos, recuperaron el tanque del turbio fondo del río. Tras un fenomenal esfuerzo por sacar el tanque del agua, los especialistas del Parque Patriota retiraron toda la suciedad del tanque. A continuación, lo trasladaron al parque para iniciar el proceso de reparación y restauración, ya que el tanque quedó en un estado sorprendentemente bueno. Obviamente, los empleados del parque están orgullosos de haber hecho un hallazgo tan grande que solo puede añadir valor a sus instalaciones, pero estarían aún más orgullosos si pudieran empezar a zumbar de nuevo. ¿Qué te parecieron estas 7 cosas inverosímiles encontradas en el mundo? Danos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y, si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.